Bueno, vamos a hacer un ejemplo de evaluación de cargas gravitacionales sobre losas y losetas armadas en una sola dirección con y sin viguetas. Y vamos además a ampliar un poco la teoría para poder estimar los espesores de losa. Es decir, vamos a generar el conocimiento para poder estimar de dónde salieron estos espesores, por ejemplo, en el caso de la figura de 500 milímetros. Muy bien, los objetivos de la clase, pues presentar las prescripciones de NSR10, que es el Reglamento Colombiano de Diseño Sismoresistente respecto al sistema de losas con viguetas, cómo lo describe, cuáles son sus limitaciones. Vamos a estudiar los requisitos normativos para la estimación de espesores mínimos de losas armadas en una sola dirección. Vamos a desarrollar un ejemplo para estimar el espesor de entrepiso y para estimar las cargas sobre una vigueta o una losa armada en una dirección. Y último, vamos a ver cómo hacemos un procedimiento para que conozcamos cómo es que las reacciones de estas viguetas que se apoyan sobre vigas cargueras hemos visto, se pueden convertir en cargas distribuidas sobre estos elementos estructurales. Y con esto, pues ustedes van a tener, digamos, conocimiento suficiente para hacer el análisis estructural, incluida la evaluación de carga de algunas losas que sean relativamente sencillas. Bueno, entonces, ¿qué dice la normativa colombiana respecto a las losas nervadas o las losas con viguetas? Bueno, dice que si son una combinación monolítica y en algunos casos prefabricados. El caso prefabricado es bastante común, sobre todo en los Estados Unidos, de viguetas regularmente espaciadas en una o dos direcciones. Entonces, en una regularmente espaciadas es que este espaciamiento entre viguetas es constante. Eh, y dice que la loseta, la parte superior, puede ser pa- parcialmente prefabricada. Bueno, entonces, importante, los nervios principales y los nervios transversales de la losa en una dirección no pueden tener en cuenta, o sea, no son usados para tenerse en cuenta en los efectos de rigidez ante fuerzas horizontales. Es decir, que cuando el sismo entra en esta dirección, yo no puedo tener estos elementos en cuenta para la rigidez de la estructura. Y eso es bastante importante y quizá últimamente no se está cumpliendo porque muchas veces los modelos matemáticos se montan inclusive incluyendo estos elementos. Entonces hay que tenerlo en cuenta en el momento de hacer el análisis. Bueno, y quiero de una vez brincar hacia la provisión C.8.13.1, que está pues aquí en la parte de abajo, donde dice que en las losas nervadas debe colocarse viguetas transversales, lo que conocemos como viguetas de repartición o riostras, para evitar que la distancia libre sea 10 veces el espesor o 4 metros. En resumen, si yo tengo aquí digamos que en este eje una viga principal y en este otro eje una viga principal que me arriostran a las viguetas, eh, yo debo colocar adicionalmente una riostra siguiendo este procedimiento de acá. A esta distancia la llamamos S riostra. Entonces, si la distancia no puede ser mayor que 10 veces el espesor de la losa, es decir, que si la losa es de 50 centímetros, ese S tiene que ser menor o igual a 5 metros y en ningún caso puede ser mayor que 4 metros. Entonces casi siempre decimos que si de aquí a acá, entre los apoyos, hay más de 4 metros, debemos colocar una riostra en la mitad que nos ayude a repartir las cargas. Muy bien, entonces respecto a los dimensiones de las viguetas, las estipulaciones son las siguientes. Entonces, no puede ser en su parte inferior menor que 8 centímetros, ni en su parte superior mayor que 10 centímetros. Y típicamente, pues, eh, habla, digamos que el caso general son viguetas que sean en forma trapezoidal como las que se muestran. Y en cuanto al espesor de las viguetas,
a la altura de las viguetas no puede ser mayor que 5 veces su ancho promedio. Entonces, si el ancho promedio es, digamos que la semisuma de la base más la altura de la vigueta tiene que ser inferior a 5 veces ese ancho. Entonces, si por ejemplo utilizamos una vigueta rectangular cuyo B es 12 centímetros, la altura de esa vigueta tendrá que ser menor a 60 centímetros. Por otra parte, bien importante, estas losas nervadas dicen la medida centro a centro, que es el valor S, no puede ser mayor a 2.5 veces el espesor total de la losa, ni 1.20 metros. Entonces, si esto es H, S tiene que ser menor a 2.5 veces H e incluso a 1.20 metros. Y en dos direcciones, pues hay algunas otras recomendaciones que se las dejo para que ustedes las lean individualmente. Muy bien, entonces el capítulo C.9.5 nos habla de los espesores mínimos de vigas y es un capítulo muy, muy importante. Es muy importante porque con esto nosotros podemos saber o podemos definir el espesor de las estructuras. En este caso particular nos vamos a enfocar en losas armadas en una dirección y nos damos cuenta que las alturas o espesores de losa son función de, primero que todo, el tipo de elemento que estamos evaluando. Entonces miren que aquí tenemos losas macizas y abajo tenemos vigas o losas nervadas. Es además función de el tipo de apoyo o el eh, tipo de apoyos en los extremos, o más bien llamémosle continuidad, es función de la continuidad. Y en la norma nos ofrece dos alternativas. Dice acá, esta es la altura o espesor mínimo recomendado para vigas no preesforzadas, las de este curso, o losas reforzadas en una dirección, que soportan muros divisorios y particiones frágiles susceptibles de dañarse debido a deflexiones grandes. Si ustedes se ponen a pensar, el tipo de construcción que nosotros hacemos típicamente, al menos aquí en Barranquilla, son losas para edificios particularmente que tienen encima muros de mampostería. Y estos muros de mampostería se pueden pensar como susceptibles de fallas frágiles. Si por el contrario se usan particiones livianas, por ejemplo particiones de yeso cartón, podríamos utilizar esta tabla de acá, que es la tabla principal de la normativa. Entonces, algo que me enseñó mi papá es, pues, decir, hombre, estas provisiones que están aquí son bastante exigentes y es una buena idea hacer una ponderación de lo que las provisiones más liberales sacan y entonces le damos un peso de 40% a las provisiones de la izquierda y una ponderación del 60% a las provisiones de la derecha. Entonces, ¿cómo funcionan estas tablas? Si usted tiene una planta estructural y esta planta estructural tiene, por ejemplo, usted nota que aquí hay una losa que tiene L1 en la luz central y L2 en el voladizo. Usted se va a la tabla y dice, bueno, esta luz central es una luz que se cataloga como un apoyo continuo y esta segunda luz es un voladizo. Entonces, supongamos que esto es una viga. Vamos a ponerle aquí un espesor para que tenga forma de viga. Y la idea es estimar cuál es el espesor con el que la debo diseñar. Entonces, nosotros simplemente entramos a la tabla, supongamos que lo vamos a diseñar con la tabla de la izquierda, que arriba no hay nada susceptible, que es simplemente una cubierta, por ejemplo. Entonces, primero que todo es una viga, primero que todo es una viga en una dirección y tiene un extremo continuo y tiene un voladizo. Entonces, el espesor H
será el máximo entre L1 dividido por 18.5 más L2 dividido por 8. Coma, más no, sino o L2 dividido por 8. No es más, sino L2 dividido por 8. Entonces, ya lo vamos a ver con un ejemplo, pero la idea es que evalúen cuál de los dos le da mayor espesor, y ese es el espesor que ustedes van a escoger para su losa. Entonces miren que, en resumen, de esta diapositiva, que es muy importante y la deben tener en su bolsillo siempre como calculistas, es que el espesor de la losa depende del tipo de elemento estructural, depende de lo que está soportando arriba y además depende del tipo de apoyos. Entonces miremos este ejercicio. Miremos, aquí tenemos una losa en 3 dimensiones vista desde abajo. La dibujé yo hace algunos ratos. Y podemos ver, por ejemplo, que esto es una luz que le podemos llamar simplemente apoyada, porque no continúa en ambos extremos. En cambio, por ejemplo, esta luz que está aquí, esta es una luz continua en los dos extremos. ¿Por qué continúan los dos extremos? Porque miren que hacia acá sigue habiendo, después del apoyo, en ambos extremos eh, sigue habiendo, digamos, continuidad del elemento estructural. Por ejemplo, esto que está aquí sería una luz con voladizo. Y esta luz que está acá, miren que solamente es continua hacia acá. Esto sería una luz con un apoyo continuo. Entonces, en una planta estructural típicamente hay todos los tipos de continuidades, y la misión de nosotros es escoger la luz más grande de cada tipo. Entonces, aquí les muestro un ejemplo, y la misión es entonces que escojamos cuál es el mayor valor. Regálame un segundo. ¿Cuál es el mayor valor de la luz simplemente apoyada? Entonces, si comenzamos a buscar en la estructura, solamente tiene una luz que no tiene continuidad en ambos lados, y aquí vemos que la luz simplemente apoyada tiene 3.8 metros. Entonces, tomamos el lápiz y anotamos: la luz más grande tiene 3.8 metros cuadrados. Ahora busquemos cuál es la luz más grande que solamente tiene un extremo continuo. Entonces, miren, aquí vemos una luz con un extremo continuo que tiene 650. Esta es una luz con un extremo continuo que tiene 270. Esta es una luz con un extremo continuo que tiene 650. Esta es una luz con un extremo continuo que tiene 380. Entonces, así podremos encontrar varias más. Miren, esta es otra que tiene un solo apoyo continuo de 270. Y yo creo que aquí la ganadora va a ser esta que tiene 650 de longitud. Entonces, aquí anotamos: la luz más grande que tiene un apoyo continuo tiene 650 metros de longitud. Ahora revisemos los voladizos. Entonces, los voladizos. Aquí hay un voladizo de 1.95. Aquí hay un voladizo de 2.65. Y ya. Entonces, el voladizo más grande en este caso tiene 2.65. Entonces, en general, cuando ustedes estudian la tabla anterior, se van a dar cuenta que las exigencias para voladizos son las más altas. Las exigencias para simplemente apoyado le siguen. Las exigencias para un apoyo continuo son las siguientes, y para ambos apoyos son las siguientes. En resumen, un voladizo va a requerir más espesor para la misma longitud que una viga simplemente apoyada, y este va a requerir más longitud que una con un apoyo extremo o que con dos extremos. Entonces, vámonos al resumen. Aquí ya tenemos el resumen, pues, de cuáles fueron los valores máximos para cada tipo: para el tipo simplemente apoyado, para el tipo de un extremo continuo, para el tipo dos extremos continuos,
y para el voladizo. Entonces aquí yo ya he hecho parte del ejercicio. Entonces voy a agarrar, por ejemplo, simplemente apoyado. Ya sabemos que es 380. La tabla C95 nos dice que el espesor tiene que ser un 16avos de la luz, mientras que la tabla, recuerden, CR95 nos dice que debe ser un onceavo. Y recuerden que nosotros estamos ponderando los valores de esta tabla por punto 40 y los valores de esta tabla por punto 60. Entonces, si yo quiero ver cuál es el espesor exigido, eh, teniendo en cuenta la luz simplemente apoyada, pues agarro 0.24, lo multiplico por punto 4, 0.35 lo multiplico por 0.60 y me da que con base en las vigas simplemente apoyadas, el espesor de mi losa tiene que ser 30 centímetros. Y yo siempre hago aquí unas aproximaciones a múltiplos de 5 centímetros. Muy bien. Podemos hacer el mismo ejercicio para un extremo continuo. No vale la pena, por ejemplo, hacerlo para dos extremos continuos. ¿Por qué? Porque un extremo continuo y dos extremos continuos tienen el mismo valor de longitud. Y ya dijimos que los espesores son más exigentes entre menos continuidad tengan los elementos estructurales. Entonces, ni siquiera me tomo el trabajo de hacer este ejercicio. Y voy a hacer con ustedes el del voladizo. Entonces, habíamos dicho que el voladizo que comandaba que tenía la mayor longitud era el voladizo de 2.65 metros. Entonces, yo aquí tomo 2.65, lo divido por 8 según la tabla C95 y 2.65 lo divido entre 5 según la tabla CR95. Entonces me da 2.65 partido por 8 me da 0.33 centímetros, 0.33 metros. 2.65 entre 5 me da 0.53. Puedo hacer el cálculo, pero ya me di cuenta que el ganador va a ser la luz de un extremo continuo, porque miren que los valores ya son 0.35, los valores parciales ya son 0.35 y 0.44. Sin embargo, para completar el ejercicio, pues terminemos acá. Yo agarraría ese 0.33, lo multiplico por 0.40, más 0.53 por 0.60, y esa operación me va a dar pues el espesor si tengo en cuenta la longitud del voladizo. Esto me da también 0.45 centímetros. Entonces, en resumen, el espesor de losa escogido va a ser 0.45 y se debe a la mayor longitud de elementos con un extremo continuo. Entonces, si queremos, digamos, extrapolar un poquito todo esto, si este voladizo, por ejemplo, hubiera tenido 2.80 metros, que ya es un voladizo bastante grande, el espesor de la losa nuestra hubiera sido 2.8 dividido por 8 multiplicado por 0.40 más 2.8 dividido por 5 multiplicado por 0.60. Ojo que estas ponderaciones son con base en mi experiencia y no necesariamente corresponden a lo que la norma dice. Pues otros calculistas pueden tener otros valores preferidos, pero en mi experiencia estos me han funcionado bastante bien y como les dije, estos vienen heredados de mi padre que era calculista. Entonces esta operación me da 0.48 metros, es decir, yo usaría, si la longitud fuera 2.8 metros de voladizo, usaría una losa de 50 centímetros. Entonces, continuemos. Volvamos a recordar entonces el ejercicio que habíamos hecho la clase pasada. Ya terminamos los espesores de losa. Ya supongamos que los espesores de losa están asociados o están aceptados según ya alguien los escogió. Y vamos a recordar cómo es que se hace la evaluación de cargas. Entonces, si la losa es maciza, en las clases pasadas habíamos visto que el peso propio era sencillo de estimar. Entonces, peso losa es igual a su espesor por el gamma del concreto, que es 24, y esto nos daba 4.8 kilonewton por metro cuadrado. Entonces vale la pena recordar que estamos evaluando una losa de 1 metro, pero también por 1 metro de profundidad. Si lo quieren ver en esta planta, ustedes están haciendo un análisis de algo que tiene 1 por 1
y basta con multiplicar por el espesor para tener el peso por metro cuadrado. Recordemos el análisis de las viguetas. Recuerden que hacíamos el análisis entre los ejes de las viguetas. Recuerden que la distancia S era 0,80 más 0,15. Esto nos daba 0,95 metros. Y el espesor de las cargas de esa loseta, pues la vamos a discretizarla. Primero miremos este achurado o la porción de arriba de la loseta. Entonces aquí ponemos loseta, igual que la anterior, pesa 0,08 por 24 y esto nos da 1,92 kilonewtons por metro cuadrado. Y la parte de abajo, que tiene este achurado cuadriculado, vamos a ponerle aquí viguetas. Esta parte de acá y las losetas serán el achurado al revés, es igual a, recuerden, área de la vigueta, que es 0,15 por 0,42, multiplicado por el gamma, dividido entre el S, que es 0,95. En la clase pasada pues dimos más detalles sobre cómo se calcula esto. Y esto nos da 1,59 metros cuadrados. O sea que el W por peso propio de esta losa es igual a 3,51 kilonewton por metro cuadrado. Muy bien. Entonces, una cosa que quiero que se graben es que la altura de la vigueta para análisis y para diseño es 0,50 centímetros. No es 0,42. Mi vigueta cuando yo la tengo en cuenta para análisis estructural y para evaluación, para diseño va hasta arriba. Incluye, ojo, a la loseta. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque yo puedo tomar esos 50 centímetros y ponerle refuerzo hasta la parte de más arriba, no hasta la parte de abajo de la loseta. Entonces, es importante reconocer esto. Yo he visto en algunos trabajos que hacen, dicen que la altura de la vigueta es esta y eso no es correcto. Muy bien, después habíamos hablado de las cargas por metro cuadrado, cargas adicionales, por ejemplo, las cargas asociadas a los acabados. En este caso tenemos una plantilla con mortero de pega de 6 centímetros y encima le tenemos un piso de mármol de 2 centímetros y abajo tenemos un cielo raso de yeso cartón de 15 milímetros. Miren que para los dos sistemas estructurales es exactamente el mismo acabado, independiente si la losa es maciza o con viguetas armadas en una dirección. Entonces, importante, el gamma del mármol, lo pueden averiguar en las tablas. Vamos a asumirlo de igual a 28 kilonewton por metro cúbico. El gamma del mortero, vamos a usarlo en este curso como 22 kilonewton por metro cúbico. Y el gamma del yeso cartón, lo podemos calcular como 8,5 kilonewton por metro cúbico. Entonces recuerden que ustedes también pueden buscar estos pesos por metro cuadrado y se ahorran la multiplicación por el espesor. Eso lo pueden ver según, digamos, lo que la norma contenga algunos materiales. Entonces seguimos con nuestra evaluación de carga. Tenemos piso de mármol, espesor por gamma. Tenemos el mortero de nivelación más pega, más mortero de pega. Dijimos que son 6 centímetros a 22 kilonewton por metro cúbico. Y tenemos cielo raso, 0,015 por 8,5. Entonces, jóvenes, ustedes en algunas ocasiones, por ejemplo, en vez de usar esta multiplicación, la norma le dirá, oiga, el piso suyo de cerámica pesa tantas unidades por metro cuadrado
y de una vez colocan el valor acá. Se ahorran esta multiplicación por el espesor porque ya está dado el peso por metro cuadrado. No vamos a ahondar ahí para hacer corto el ejercicio, pero esto nos daría 0.56 kilonewton por metro cúbico. Esto nos daría 1.32 kilonewton por metro cúbico. Si no estoy mal, esto da 0.13 kilonewton por metro cúbico. Y la sumatoria nos da W de acabados, podemos llamarle así. Todo esto es carga muerta, W de acabados es igual a 2.01 kilonewton por metro cúbico. Por metro cuadrado, disculpen. Todo esto es metro cuadrado. Esto es unidades por metro cuadrado. Muy bien. Entonces, lo único que nos faltan serían las siguientes cargas adicionales. Entonces, aquí hay una forma de evaluar los muros. Por ejemplo, evaluemos, habíamos visto en la clase pasada que el gamma de la mampostería pañetada en ambas caras era aproximadamente 17 kilonewtons por metro cúbico. Entonces, a nosotros nos hace falta cuánto es el peso por metro cuadrado de muros. Entonces, nosotros habíamos dicho que cuando tuviésemos estas formas medio extrañas, valía la pena simplemente estimar cuánto pesa ese elemento y dividirlo entre el área que ocupa. Entonces, el peso de ese elemento pues va a ser igual a, si estamos hablando de muros, igual a gamma por el espesor de ese muro, por la altura de ese muro, por la longitud completa de ese muro. Y W, que sería peso por metro cuadrado, en este caso carga muerta, pues va a ser peso sobre el área que ocupa. Entonces, en este caso vamos a tener gamma, dijimos que era 17, el espesor del muro es un muro de 15 centímetros de espesor, la altura del muro dijimos que era 2.40 metros y la longitud pues es 350 más 560 más 3 metros. Voy a ponerlo aquí 350 más 560 más 3 metros. Y eso lo dividimos por el área que ocupan, que es 850 por 7 metros. 850 por 7 metros. Y en ambos casos es el mismo análisis. Estos jóvenes nos da que la carga de muros es igual a, voy a repetir todo y voy a totalizar la longitud. Esa longitud de muro da 12.1 metros y la dividido entre el área que ocupa aproximadamente, que es 8 por 7, y esto me da 1.3 kilonewton por metro cuadrado. Entonces, ustedes también pueden ir a la norma y la norma les dirá a ustedes cuánto pesan estos muros por cuánto pesan los muros por unidad de área y les dan algunas recomendaciones como por ejemplo, oiga, si los muros de su estructura tienen una altura menor a 3 metros, usted puede usar una carga de muros de 3 kilonewton por metro cuadrado, que en general es bastante alta. Entonces, a veces vale la pena hacer estas mediciones. Sin embargo, es importante, jóvenes, reconocer que si usted está diseñando un edificio, por ejemplo, donde los muros pueden en cualquier momento cambiarlos, demolerlos y construirlos pues en otra localización simplemente porque el uso de la estructura cambia, es importante también que este número no lo vayan a bajar mucho. A veces yo en la práctica a veces lo limito a o no debe ser inferior que 1.5 kilonewton por metro cuadrado, eso son 150 kilos por metro cuadrado. A veces, dependiendo del proyecto, lo dejo en 2 kilonewton por metro cuadrado. Pero pues yo les quería mostrar particularmente cómo se hace para calcular esas cargas que son medio raras, que sin embargo debo incluirlas como cargas por metro cuadrado. Bueno, entonces, importante, quiero que siempre me presenten sus evaluaciones de carga, así como se las muestro yo acá. Esta es la forma de presentar la evaluación de carga. Y por favor, esa forma de evaluar, o sea, no me hagan, pues digamos, todo el valor completo, digamos que todo el ejercicio complicado, dividiéndolo con dibujos,
para mí basta con que me digan, oiga, el peso de la losa es tanto, ingeniero, el peso de mortero de nivelación es tanto, que así se entiende bastante bien. ¿Ok? Entonces miren que cuando yo sumo todo lo que hicimos ahorita, 4,8, 1,3, etcétera, etcétera, me da que la carga muerta por metro cuadrado es 8,1 kilonewton por metro cuadrado. Y el uso de esta estructura particular, habíamos dicho que era oficinas, por lo cual le corresponde una carga viva de 2 kilonewton por metro cuadrado. Ahora, jóvenes, la misión es mayorar esas cargas. Entonces, la multiplicamos por 1,2 la carga muerta, multiplicamos por 1,6 la carga viva y la sumamos y nos da que la carga por metro cuadrado mayorada, W último, es igual a, vamos a decir que es igual a 13 kilonewton por metro cuadrado. ¿De acuerdo? 13 kilómetros por metro cuadrado. Ya venimos acá, ya volvemos acá. Miremos qué le pasó al sistema simplemente apoyado. Miren que es un poquito menos. Yo puedo decir que es 11,5 kilonewton por metro cuadrado la carga última. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros con esa carga por metro cuadrado? Entonces yo ahora necesito reforzar mi estructura o necesito estimar cuál es la demanda sobre la losa. Entonces, en losas en dos direcciones que no nos competen y no hacen parte del curso, pero usted, por ejemplo, esta carga última o la carga muerta independiente, la podría analizar con estas líneas de falla, estimar si esto es el área 1 y el área 2, usted podría, pues, simplemente estimar una distribución de carga, ¿de acuerdo? Sería Q sería igual a la carga muerta o viva o última multiplicado por el área 1 y en este caso la dividimos por 850, que sería la luz esta que está acá. Esto lo mostramos en la clase pasada. No voy a ahondar mucho en este tema porque no nos interesa. Me interesa más el análisis de la losa maciza en una dirección. Entonces, cuando yo quiero analizar a mi losa maciza, yo quiero, pues ustedes se dan cuenta, habíamos hablado en la clase pasada que un punto de carga intenta siempre agarrar hacia los apoyos directamente en la dirección más corta. Entonces, para yo soportar, para yo evaluar el comportamiento de esa losa, pues yo puedo asumir que es una viga que está apoyada en este apoyo que es una losa, y en este apoyo que es una viga, y vuela hacia la derecha. Miren que el comportamiento de esa losa lo puedo analizar como si fuera una viga con 3 apoyos. Entonces, ¿cuál es la carga de esa viga? La carga distribuida de esa viga la podemos estimar fácilmente agarrando la carga W. Entonces, Q será igual a W por 1 metro de profundidad. Entonces, si queremos evaluar la carga última, pues será igual a 13 kilonewton por metro cuadrado por 1 metro de área aferente, pues nos da una carga de 13 kilonewton por metro. Entonces, jóvenes, yo creo que ustedes están ya en capacidades de, si tienen una viga con 3 apoyos continuos, de estimar las reacciones. Entonces, quiero que ustedes, cuando hagan su cálculo, estimen la reacción A, estimen la reacción B y la reacción C. Ojo que estas reacciones pueden ser reacciones por carga muerta, reacciones por carga viva o reacciones últimas, dependiendo de el tipo de análisis que quieran hacer. Pueden ser reacciones, ¿de qué dependerá de que sean carga muerta, carga viva o última? Bueno, dependerá de la carga que ustedes escojan para hacer el análisis. Importante, una vez ustedes estiman esas reacciones, la parte más simpática de todo esto es que están ya listos para cargar las vigas sobre las que esa losa se apoya. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, recuerden que ustedes venían de un análisis. Voy a ponerlo, ustedes
ustedes tenían este análisis de acá. Saben que a veces es muy útil hacer, como ustedes a veces tienen que evaluar el comportamiento para carga muerta, para carga viva, para carga última, a veces lo más conveniente es agarrar y hacer este análisis para una carga unitaria de 1 kN por metro lineal. Y simplemente después lo escalan. Entonces, importante, si esto es RA, si esto es RB, la reacción en el apoyo B, y esta es la reacción en el apoyo C, miren que esas reacciones las doy de acuerdo con el nombre de los ejes de las vigas. Ustedes después van a poder cargar la viga, por ejemplo, la viga A, la van a cargar simplemente con una carga distribuida que va a ser igual a QA, va a ser igual a RA dividido por 1 metro de longitud, que es el área aferente, digamos, de la loseta. Sobre la viga B, ustedes van a poder hacer un análisis estructural. QB va a ser igual a la reacción B de la vigueta, esto es de la vigueta, esta reacción es de la vigueta, entre 1 metro de longitud. Y así pueden hacer exactamente lo mismo para la viga C. Entonces miren que las vigas A, B y C pues son en verdad pórticos porque tienen columnas abajo. Estos son columnas y esta es la viga. En este caso será la viga C. Recuerden que para ustedes poder hacer este análisis, ustedes tendrán que eh, usar pues ya técnicas de análisis estructural porque aquí hay continuidad y no las podemos tratar como si fuesen simplemente apoyadas. ¿Qué otras cosas podemos hacer, jóvenes? Bueno, enseguida, otras cosas que salen de esto es que ustedes van a poder estimar los diagramas de momento y los diagramas de cortante de esa viga, porque ustedes ya tienen la carga, ya tienen los apoyos, y ustedes van a poder, digamos que, estimar los diagramas de cortante y de momento. Y con esos diagramas de momento y de cortante, y con la determinación de los puntos importantes en ella, es que ustedes diseñan a la viga. Y eso es lo que vamos a hacer en la tarea. Ahora miremos el caso de la losa aligerada. Es un poquito diferente cuando ustedes vayan a cargar a la losa, a la vigueta. Miren que yo lo que estoy haciendo es analizando esta vigueta que se apoya en esta viga y en esta viga. Entonces, para yo poder estimar la carga por metro lineal sobre esa vigueta, entonces Q va a ser igual a W multiplicado por S. En este caso particular es 0,95. Entonces hagamos un ejercicio. Q último será igual a 11.5 multiplicado por 0,95. Y eso nos va a dar 11.5 por 0,95 nos da 10.9 kilonewton por metro. Entonces esta sería la carga última. Ojo que ustedes pueden hacer lo mismo para carga muerta, para carga viva de forma independiente. Entonces aquí tenemos una carga última de 10.9. Disculpen aquí que rayé demasiado, vamos a borrar esto. Una carga última de 10.9 kilonewton metro. Como la viga es simétrica, pues yo puedo estimar rápidamente RA y RB. Entonces RA será igual a 10.9 por la longitud total de la viga, que es 1.85 más 850 más 1.85. Eso ya me la vuelve puntual. Y la divido entre 2 porque son dos apoyos. Entonces la reacción en A y la reacción en B son simétricas, son iguales y me dan 1.85 por 2 más 850 por 10.9 dividido por 2. Esto me da 66.5 kilonewton y es igual en ambos casos. Ahora la misión es cargar la viga A y la viga B
con una carga distribuida que representen que representen o que proviene de las reacciones en estos apoyos. Entonces, importante, como esta vigueta, recuerden que S tiene que ser menor o igual que 1.2 metros, que en este caso se cumple, y S tiene que ser menor o igual que 2.5 veces el espesor, 2.5 por 0.5 que tiene la estructura, que es 1.25. Entonces, si yo cumplo con estos requisitos que los expresé al principio, yo voy a poder repartir la reacción de las viguetas sobre las vigas. Entonces, repartir reacciones. Entonces, básicamente, ustedes tienen dos alternativas. Agarrar esta viga que está acá y aplicarle una carga puntual con cada reacción. Entonces se podrán imaginar cómo les queda el análisis. O mejor, hacer algo más elegante. Tomar la carga de las reacciones y repartirla como si fuera una carga distribuida. Eso es lo que estamos intentando hacer. Y eso solamente se puede hacer si se cumplen los requisitos que le expresé al principio sobre distancia entre viguetas o el valor SS. Entonces, para repartir la reacción, simplemente cojo Q sobre las vigas cargueras. Q sobre la viga carguera es igual a la reacción de la vigueta dividido por S. Entonces, recordemos, jóvenes, que aquí teníamos, esto todavía es, digamos que lo mismo que hicimos ahorita, este valor de acá nos daba 66.5, este valor de acá nos da 66.5, o sea que el Q sobre la viga A y la viga B, que es igual, ¿por qué es igual? Porque digamos que las reacciones son la misma, es igual a 66.5 dividido entre S, que es 0.95. Recuerden que esto está en unidades de kilonewtons y la necesito en kilonewton metros, entonces la divido entre la separación S y nos da 66.5 entre 0.95, nos da 70 kilonewtons metro. Entonces ustedes ya pueden aquí evaluar el comportamiento de la viga A y la viga B con una carga de 70 kilonewton metro. Entonces miren que el procedimiento es bastante sencillo, simplemente hay que estudiar o hay que ver quién se apoya dónde y ustedes pueden ya con dos clases del curso ver o hacer el análisis casi que completo en cuanto a diagrama de cortante y de momento de viguetas y vigas principales. Entonces la misión ahora es estimar cómo es que les va a dar este diagrama de momento y cómo les dará este diagrama de cortante en esta viga. Con esos diagramas de momento y de cortante, nosotros más adelante diseñaremos la viga, pero ustedes ya han visto cómo fluye las cosas. Entonces, les voy a poner una tarea. La tarea es tomar esta carga, esta planta arquitectónica y hacer la evaluación de cargas como si fuera una losa en una dirección con viguetas separadas cada punto, cada tantos metros para que ustedes puedan hacer las operaciones y puedan, digamos, estimar el espesor de la losa. Y luego de que ustedes estimen el espesor de la losa, yo quiero que me hagan, por favor, el análisis de una de estas viguetas, ¿de acuerdo? Y evaluar si la pueden o no pueden repartir como carga distribuida. Luego de que hayan esas cargas, mirar si la podemos o no distribuir como carga distribuida en las vigas principales. Pero digamos que la dificultad que ofrece el ejercicio es que les va a tocar analizarlo como una viga continua. Hay varios programitas para hacerlos. No vale la pena que hagamos el ejercicio a mano porque es un ejercicio bastante largo, lo podemos hacer por 3 momentos, pero también pues hay bastante software que evalúan estas vigas continuas con voladizo. Así que muy bien, entonces les dejo esta tarea, se las mando enseguida por el catálogo web. Que estén muy bien.